Listo, entonces vamos a ver cómo de una u otra forma el impuesto de renta de las personas jurídicas del año 2024, conforme a la ley 2277 de diciembre 13 del 2022, pues de pronto pueda tener alguna incidencia con efecto de la tasa mínima de tributación, que es el tema o el tema que nos ocupa pues en esta hora y media que vamos a estar aquí interactuando. Entonces voy a entrar primero a ver una parte netamente normativa frente a lo que nos trae la ley 2277 y ya analizando esa parte pues verificaremos qué es lo que nos corresponde frente a la particularidad de algunos temas aquí. La ley 2277 de diciembre 13 del año 2022 pues es nuestra última reforma tributaria. Y esa ley en el capítulo segundo trajo el tema de impuestos sobre la renta para personas jurídicas. Y dentro de ese capítulo 2 está el artículo décimo de la ley. Y el artículo décimo de la ley 2277 modificó el artículo 240 del Estatuto Tributario. Y en especial el parágrafo sexto, o sea, trajo un parágrafo sexto en esa modificación del artículo 40. Y ese parágrafo sexto es el que nos habla de la tasa de tributación depurada o tasa mínima de tributación, que para efectos de resultados es la misma situación. Recordemos que el artículo 240 del Estatuto Tributario es el que me habla de la tarifa del impuesto de renta para las personas jurídicas en Colombia. Pero de igual forma también tenemos que aclarar de que el artículo 240 en su contexto eh, no solamente me habla de una tarifa del 35%, que es la tarifa general de las personas jurídicas en Colombia. Recordemos que ahí, para efecto de lo que nos corresponde, existen unas tarifas diferenciales para otras entidades cuando efectivamente están en alguna situación de beneficio frente a la determinación del impuesto de renta del año, diciendo con ello que tenemos allí tarifas del 9%, tenemos tarifas, en otros casos, tarifa cero para algunas entidades que tienen que ver con zonas de alto conflicto y demás, para los temas de zonas hoteleras y demás, en fin, hay una serie de tarifas diferenciales dentro del 240. Pero la tarifa general del artículo 240 dice que las personas jurídicas en Colombia, responsables del impuesto de renta, pagarán impuesto de forma general a una tarifa del 35%. Como lo mencioné ya, eh, esa ley 2277 modificó el artículo 240 propiamente y adicionó dentro de esa modificación del artículo 240 un parágrafo sexto. Voy a ir entonces a lo que nos dice el artículo 240 propiamente dicho. Ese artículo 22 de la ley 2277 modifica el artículo 240 del Estatuto Tributario, ¿sí? Y antes de ir al parágrafo sexto, voy a dar un poquito un contexto aquí de lo que inicialmente la norma nos dijo. Eh, Dentro del contexto, para que entendamos de dónde viene o por qué llega la tasa mínima de tributación a Colombia, ese concepto que se está manejando. Entonces, la tasa de tributación depurada, incorporada por el parágrafo sexto del artículo décimo de la ley 2277 de 2022, no es una creación aislada, sino que encuentra sus raíces en el pilar 2 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Recordemos que Colombia, desde el gobierno anterior, accedió al tema de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y la OCDE, que, comillas, es un club de países ricos, pues Colombia quiso estar allí y obviamente pidió solicitud de ingreso, pero obviamente para poder estar allí, a pesar de que esté allí, la OCDE en algunos de sus preceptos o pilares determina que los países que están dentro de ese grupo tienen que ir cumpliendo una serie de condiciones frente al tema económico y tributario de sus países para entender de qué puede estar allí. Así las cosas, ese pilar 2 de la OCDE está diseñado para garantizar que las multinacionales paguen al menos un nivel mínimo de impuesto. Aquí es donde comenzamos a complicarnos un poquito en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque finalmente eh, la OCDE sí habló de la tasa de tributación depurada o la tasa mínima de tributación, es cierto, pero la OCDE en sus preceptos habla de garantizar que las multinacionales paguen al menos un nivel mínimo de impuestos. Y como ustedes ven en Colombia, esa tasa llegó
no solamente para aplicarse a las multinacionales, sino para aplicarse en general a todas las empresas que son responsables del impuesto de renta del 35%, y cuando hagan ese cálculo, esa tasa de tributación depurada, si es inferior al 15%, pues tienen que adicionar un impuesto para poder llegar a ella. Ahí tenemos la gran diferencia, ¿no? A pesar de que estamos acogiendo el precepto de la OTE, o sea, preceptos lo que nos están mandando, en Colombia se le dio un cambio, y no solamente es para multinacionales, es para todas las empresas que son responsables de impuesto de renta en Colombia. Y ahí es donde muchas empresas se han visto perjudicadas de una u otra forma, ¿sí? Porque en Colombia, dentro de estos análisis, uno podrá considerar que esa tasa de tributación depurada es más o menos como una renta presuntiva, pues, como quien dice, paguen un mínimo valor que yo estoy estimando como gobierno. Ahora después dice, si bien esta iniciativa global busca combatir la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios, su transposición al contexto colombiano ha suscitado preocupaciones legítimas, especialmente cuando se analiza a la luz de los principios fundamentales del derecho tributario. ¿Listo? Estos análisis son extractados de fuente de ámbito jurídico, de allá, del año, en este caso, esto fue en el año 2023. Estos conceptos que salieron, que estoy aquí apropiando para efectos simplemente de ejemplarizar qué es lo que nos determina a nivel tributario esta tasa. Siguiendo con este mismo análisis, después me dice, el principio de equidad y progresividad que busca que la carga tributaria se distribuya de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente se ve desafiado por la tasa de tributación depurada. Al establecer una tasa plana del 15%, ¿sí? Y no se distinguen entre empresas diferentes de tamaños o realidades económicas. Como lo mencioné en la diapositiva anterior, la OCDE hizo es para que las multinacionales paguen como mínimo un nivel de impuesto. En Colombia fue plana para diferentes empresas de diferentes tamaños que independientemente de su condición sean responsables del impuesto de renta. Las pequeñas y medianas empresas colombianas que constituyen el núcleo de la economía nacional podrán verse desproporcionadamente afectadas, poniendo en riesgo su viabilidad y por ende el empleo y la inversión. Sin olvidar además que estas, bajo ningún concepto, son multinacionales y por tanto no deberían ser objeto de una medida cuyo fin en el seno del G20 y de la OCDE fue otro diferente. Fuente, ámbito jurídico. Esto es simplemente como para que lo dejemos como eh, un entrar en contexto de dónde viene esta tasa mínima de tributación y por qué fue que el gobierno incluyó esta tasa dentro de lo que nos corresponde, ¿no? Importante entender que a la OCDE nos vinculamos desde el gobierno anterior, y el gobierno anterior, de hecho, eh, venía ya con algunas precisiones frente a lo que tiene que cumplir, entendiendo por ello que la OCDE ha dicho que en Colombia está desproporcionada el aporte de los diferentes sectores frente a lo que corresponde al fisco nacional. Queriendo decir con eso, eh, la OCDE ha dicho que en Colombia están aportando de una u otra forma más las compañías que las personas naturales, y que esa ecuación en el buen sentido de la palabra tiene que cambiar, perdón, que a los fiscos nacionales debe aportar más las personas naturales que las jurídicas. Entonces digamos que el gobierno nacional comenzó con esa apreciación, y de acuerdo a eso, va en línea directa con lo que ha pasado. En las últimas reformas tributarias, ustedes han visto que los más afectados en el tema de impuestos han sido las personas naturales. De hecho, hoy día las personas naturales pagamos un impuesto importante que antes no veníamos pagando. Hoy día lo estamos pagando, y es fruto de esos cambios que la OCDE le ha pedido al gobierno frente al tema del aporte al fisco nacional. Y esta tasa mínima de tributación sí la incluyó el nuevo gobierno que tenemos. Y pues como ustedes saben, pues esto ha venido de una forma importante afectando finalmente el impuesto neto que corresponde frente a las declaraciones de renta desde el año anterior, el año 2023, y este es el segundo año que le vamos a dar aplicación, el año 2024, a la tasa mínima de tributación. Dicho esto, y dentro de este contexto, entonces ahora sí, revisemos qué nos dice el artículo 240 del Estatuto Tributario. El artículo 240 del Estatuto Tributario me habla de la tarifa general de las personas jurídicas en Colombia para efecto de impuesto de renta. Y me dice que la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, a los establecimientos permanentes de entidades del exterior
y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligados a presentar la declaración anual de impuesto de renta y complementario, será del 35%. O sea, esta tarifa general del 35% es para todas estas entidades que acabo de mencionar. Esto es lo que viene pasando hace mucho tiempo, hace muchos años, y esta es la tarifa que aplican estas personas jurídicas responsables de impuesto de renta en Colombia, el 35%. Sin embargo, la ley 2277 modifica el artículo 240 con su artículo 10º, adicionando un parágrafo sexto dentro de las diferentes modificaciones, adiciones que trajo la ley al estatuto tributario, está la modificación del artículo 240 y trae una adición al artículo 240 con un parágrafo sexto. ¿Y qué me dice el parágrafo sexto? El parágrafo sexto que fue adicionado por el artículo 10º de la ley 2277 dice tasa de tributación depurada y explica. El presente parágrafo establece una tasa mínima de tributación para los contribuyentes de impuestos sobre la renta de que trata este artículo. ¿Este artículo cuál es? El 240 y el artículo 240 raya 1. Entonces aquí ya me involucra otro artículo del Estatuto Tributario, no solamente el 240. Entonces, mire, de la tasa mínima de tributación no solamente se le aplica a las personas jurídicas que determinan su impuesto de renta por el 240, sino también se le tiene que aplicar a los del artículo 240 raya 1. Y cuando yo vea el artículo 240 raya 1 del Estatuto Tributario, allá me habla de la tarifa para usuarios de zona franca. Dicho eso, queda claro entonces que la tasa mínima de tributación es para algunas empresas que están dentro del artículo 240, dentro de su tarifa general de impuesto de renta, y para las empresas que son usuarios de zona franca, que determinan su impuesto de renta con el artículo 240 raya 1. Ellos obviamente tienen algunas tarifas diferenciales también, pero a ellos también se les va a aplicar la tasa mínima de tributación. Siguiendo con la norma, dice, salvo para las personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país, que se calculará a partir de la utilidad financiera depurada. Entonces, del 240 propiamente y el 240 raya 1 me dice, saque en principio las personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país. ¿Por qué? Porque ya no están obligadas con impuesto de renta en Colombia normalmente. Y para el del 240 y 240 raya 1, esa tasa de tributación depurada se calculará a partir de la utilidad financiera depurada. Recordemos algo, la utilidad financiera no es otra cosa distinta a lo que conocemos normalmente como la utilidad comercial o con otro nombre, utilidad antes de impuesto. Esa es la misma utilidad financiera a la que vamos a hacer referencia dentro de lo que estamos aquí mencionando. Ahora, más adelante este parágrafo va a traer algunas excepciones expresas frente a algunas entidades que no van a ser afectadas con la tasa mínima de tributación. Pero aquí de entrada yo ya puedo hacer eh, una afirmación, porque de hecho la norma es clara frente a lo que me está determinando. Del artículo 240, por ejemplo, y el artículo 240 raya 1 no son, por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial, ni tampoco las cooperativas. Quieren decir con eso que una asociación, corporación, fundación, que son entidades del artículo 19 del Estatuto Tributario, que son entidades del régimen especial en Colombia, y régimen especiales que pagan con una tarifa especial del 20%, pero adicionalmente tienen que reinvertir su excedente neto para efecto de que su beneficio fiscal sea exento o su renta fiscal sea exenta. Esas entidades, asociaciones, corporaciones y fundaciones no tienen afectación de la tasa mínima de tributación, no tienen que calcularla ni tienen ninguna afectación dentro de la depuración de su renta. Con ello tampoco las cooperativas, que son del 19 a raya 4, tampoco tienen nada que ver con la tasa mínima de tributación. Diferente, aunque no lo menciona aquí en el 240, las del 19 a raya 5, las del artículo de 9 raya 5 del Estatuto Tributario, para efecto de lo que nos corresponde, y aquí hay que mencionarlo porque de una u otra forma sí tiene una afectación también con el tema. El artículo de 9 raya 5 del Estatuto Tributario, les recuerdo que habla de otros contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. Ya expresamente el artículo de 9 raya 5 dice, las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinan alguno de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial e industrial
generando algún tipo de renta serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto de renta y del impuesto de industria y comercio. Y después en el parágrafo de hecho de ese mismo artículo, dice que se excluyen de forma expresa las propiedades horizontales que son de uso residencial solamente. Entonces, tiene que quedar claro aquí, por favor, que las unidades residenciales que son de uso residencial, o sea, las propiedades horizontales que son solamente de uso residencial, no tienen ninguna afectación con la tasa mínima de tributación, pero las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal, que sí explotan zonas comunes de forma comercial e industrial, caso expreso, centros comerciales, sí tienen una afectación con la tasa mínima de tributación. De hecho, los centros comerciales en Colombia tienen operación grabada y operación no grabada, tanto con IVA como con renta. Y un ingreso de una propiedad horizontal que no está sometido ni al impuesto de renta ni al impuesto a la venta, eh, son los ingresos por concepto de despensas. Y cuando hablo de despensas, estoy hablando de cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias o fondos imprevistos, que de hecho son tres conceptos que lo está expresamente la ley 175, que es la ley que la regula. Entonces dice, esos tres ingresos no están grabados en Colombia, ni con IVA, ni con renta. Por consiguiente, es una operación no grabada que no tendría por qué ser afectada con la tasa mínima de tributación. Diferente, la operación grabada. Y para un centro comercial, una operación grabada son el ingreso de explotación de zonas comunes, o entendiendo por ello ingresos por publicidad en zonas comunes, renta de espacio de zonas comunes, concesiones recibidas por zonas comunes, estacionamientos que se entienden zonas comunes. Todos esos ingresos se consideran grabados tanto con IVA como con renta y esos ingresos que hacen parte de la operación grabada sí tienen que ser objeto de análisis para efecto de saber si están afectados o no con la tasa mínima de tributación. Entonces, dicho esto, ahí está el contexto en general, de cuáles son las empresas que de una u otra forma están afectadas con la tasa mínima de tributación. Ahora, la norma acá nos hará una distinción expresa de también quienes no tendrían ninguna afectación final con la tasa mínima de tributación cuando se esté calculando, de hecho. Así las cosas, siguiendo aquí con la norma, voy a retomar. Dice, el presente parágrafo establece una tasa mínima de tributación para los contribuyentes del impuesto de renta de que trata este artículo y del artículo 240-1, salvo las personas jurídicas extranjeras sin residencia del país, y esa tasa de tributación depurada se calculará a partir de la utilidad financiera depurada. Esta tasa mínima, denominada tasa de tributación depurada, dice, la cual no podrá ser inferior al 15% y será el resultado de dividir el impuesto depurado sobre la utilidad depurada. Impuesto depurado sobre la utilidad depurada. Aquí estamos. De esta forma, tasa de tributación depurada, impuesto depurado sobre utilidad depurada. Por su parte, eh, el impuesto depurado y la utilidad depurada se calculará de la siguiente forma. Entonces, entremos a revisar cuáles son las diferentes variables que vamos a utilizar tanto para el cálculo del impuesto depurado como para el cálculo de la utilidad depurada, dentro de lo que nos corresponde. Entonces me dice en primera instancia el artículo, ese parágrafo sexto del artículo 240, ¿no? Todo esto que estoy mencionando aquí lo trajo el parágrafo sexto del artículo 240 cuando fue adicionado por el artículo décimo de la ley 2277. Me dice que el impuesto de pura es igual a INR, que es impuesto neto de renta, más DTC, que es descuentos tributarios o créditos tributarios por aplicación de tratados para evitar la doble imposición y el establecido en el artículo 54 del Estatuto Tributario. Entonces, descuentos tributarios por aplicación de tratados para evitar doble tributación. Y adicionalmente me dice, y a eso resta el IRP. IRP es impuesto sobre la renta por rentas pasivas provenientes de entidades controladas del exterior, ¿sí? El cual se calculará multiplicando la renta líquida pasiva por la tarifa general del artículo 40 del Estatuto Tributario. ¿Y cuál es la tarifa general del artículo 40? Me dice 35%. Entonces me dice, se calcula multiplicando la renta líquida pasiva. Y la renta líquida pasiva que me entrega una entidad controlada al exterior, yo, empresa colombiana, tengo una inversión en una empresa controlada al exterior,
Me dice, ¿usted cómo lo determina? Coja el ingreso por esa renta pasiva, réstele el costo del gasto asociado y la utilidad que le da, que es la renta líquida pasiva, multiplíquela por un 35% que es la tarifa general del artículo 240. Importante indicar, eh, de hecho, para que lo tengamos en cuenta, por allá el estatuto tributario me habla en el artículo 882, del artículo 882 al 889, de hecho me habla de las entidades controladas del exterior. Y para efecto de lo que nos corresponde, y aquí también para un tema netamente informativo y para que ustedes lo puedan ampliar también, recuerden que las entidades controladas del exterior, o las empresas controladas del exterior, ¿qué son? Son vehículos de inversión. ¿Como qué? Como sociedades, como patrimonios autónomos, como trust, que son fideicomisos en el exterior también, como fondos de inversión colectiva, otros negocios fiduciarios y fundaciones de interés privado, constituidos en funcionamiento o domiciliados en el exterior, ya sea que se trate de entidades con personería jurídica o sin personería jurídica y sean transparentes para efectos fiscales o no. Así las cosas, entonces, esa definición que estoy dando aquí frente a entidades o empresas controladas del exterior, de hecho la encontramos en el Estatuto Tributario, como le mencioné, entre los artículos, eh, como estoy mencionando aquí, entre los artículos 882 al 889 del Estatuto Tributario. Entonces, esa variable IRP me indica que esas rentas pasivas, porque son rentas pasivas, pues que expresamente son inversiones, son ingresos que me generan inversiones en ese tipo de entidades. Entonces, esa inversión que usted tiene, o ese ingreso que le genera esa inversión, réstele el costo, el gasto social a la inversión y determina la renta líquida pasiva, que es la utilidad propiamente, y eso lo multiplica por el 35%, que es la tarifa del artículo 240 general. Y ese ítem va a ser parte de nuestra fórmula frente al tema del cálculo de la tasa de tributación depurada o la tasa mínima de tributación. Y acabo de mencionar entonces aquí las tres variables que incorporan el impuesto depurado. Dicho esto, la norma me dice, ahora vayas a calcular la utilidad depurada. Y la utilidad depurada, pues también tiene una serie de variables que tenemos que analizar frente a lo que nos corresponde. Esa utilidad depurada, me dice es igual. Acuerdo UC. ¿Qué es UC? Utilidad contable o financiera antes de impuestos. Como mencioné ahora, la utilidad contable o financiera antes de impuesto es la misma utilidad comercial que conocemos en forma general. Entonces, esa es la que vamos a traer allí, a esa variable de este ítem, perdón, que se llama utilidad apurada, que hace parte de la tasa mínima de tributación. Misa, esa utilidad contable o financiera antes de impuesto, por favor, súmele DPARL. ¿Qué significa eso? Diferencias permanentes consagradas en la ley y que aumentan la renta líquida. No lo voy a explicar de una forma diferente porque no es distinto a lo que les voy a mencionar. Las diferencias permanentes consagradas en la ley que siempre aumentan la renta líquida son los gastos no deducibles. Entonces, por favor, lo que vamos a traer allí es en la depuración de la renta que yo hago cada año. Usted sabe que yo parto de mi utilidad contable y de la utilidad contable yo después determino qué costos o gastos no me aceptan fiscalmente y como no me los aceptan, pues van a sumar y por consiguiente llego a mi renta líquida. Y esa renta líquida es la que finalmente me va a llevar a determinar el impuesto a cargo a la tarifa del 35%. Recordemos que esas diferencias permanentes consagradas en la ley que aumentan la renta líquida igual a gastos no deducibles son conceptos como cuáles indemnizaciones a terceros. Son conceptos como cuáles, como pago de seguridad social independiente, perdón, pago honorario de servicios independientes sin pago de la seguridad social como corresponde. Recuerde que cuando yo pago y el pago supera un salario mínimo, sí o sí, tiene que existir seguridad social de por medio para efecto de que efectivamente ese costo gasto sea deducible en la renta. Recuerden algo importante, ¿no? De hecho, a propósito del tema, en el transcurso de esta semana, creo que a comienzos de semana, el procurador
de un concepto favorable en relación en lo que corresponde a la reforma pensional. De hecho, era un concepto que estaba esperando el Consejo de Estado para poder emitir, para hacer un pronunciamiento final frente a lo que le corresponde. Recuerde que frente al Consejo de Estado también cursa una demanda frente al tema de la reforma pensional. Dicho esto, el procurador dijo que le da un concepto favorable a la nueva reforma pensional y se estima, pues porque son efectivamente estimaciones, se estima que el Consejo de Estado finalmente con ese aval que le dio el procurador a la reforma pensional, probablemente también le dé eh, un concepto favorable, un fallo favorable a la demanda frente al tema de la reforma pensional. Dicho esto, si la reforma pensional sigue en firme como hoy día está, porque obviamente no ha sido decretada como inexequible propiamente, si sigue como está, a partir del 1 de julio del año 2025, todas las personas jurídicas en Colombia que contraten personas naturales de forma independiente por servicios o por honorarios, si el pago que le va a realizar a partir del 1 de julio supera un salario mínimo, está en la obligación de pagar la seguridad social por ese independiente, o sea, yo la pago por él, y se la descuento de lo que le tengo que entregar. Pero ya el traslado o la obligación del pago de la seguridad social de los independientes sobre el 40% de lo que le estoy pagando, se la trasladan hoy día a partir del 1 de julio a las empresas que los vamos a contratar. De hecho, la norma o el decreto expresamente menciona que el no pagarlo o la omisión del pago de esta seguridad social es responsabilidad de la empresa contratante. Por consiguiente, independientemente de que se la descuente o no al beneficiario, la empresa es la que tiene que responder por la seguridad social si se le olvidó retenerla o descontarla. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque eso hoy día como está, va en estricta aplicación de lo que el decreto nos dijo el año pasado frente al tema de la reforma pensional. ¿Listo? Téngalo muy en cuenta. Entonces, y volviendo al tema de los gastos no deducibles, es tener un gasto por honorario de servicios con una persona independiente que no tiene asociada la seguridad social en debida forma, me determina un gasto no deducible en mi declaración de renta. Otro gasto no deducibles, multas, sanciones o litigios con la DIAN o con el municipio, gastos no deducibles, eh, compras mal soportadas, queriendo decir eso, sin factura electrónica. O es más, tiene factura electrónica, pero no cumple la totalidad de los requisitos de una factura electrónica. Compra con un RUT que tiene una actividad económica que no tiene relación de causalidad. En fin, son muchos los conceptos que puedo mencionar aquí, entre ellos los que acabo de mencionar, que me pueden determinar gasto no deducible en mi declaración de renta. Entonces, esos gastos no deducibles es los que vamos a restar allí en esa variable. Voy al tercer ítem dentro de ese cálculo de la utilidad depurada. Me dice a esa utilidad contable, súmele los gastos no deducibles y réstele los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces me dice, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que afectan la utilidad contable o financiera, que afectan la utilidad contable o financiera. Entonces, hay ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que en síntesis, ¿qué es? Un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional no paga impuesto, porque expresamente está dicho. Ingreso no constitutivo de renta, no está grabado, no paga impuesto. Por consiguiente, esos ingresos no constitutivos de renta me afectan la utilidad contable o financiera. Claro, me la afectan ¿por qué? Porque la aumenta contablemente, pero la disminuye fiscalmente. Entonces, esos ingresos no constitutivos de renta salen ¿de dónde? De la conciliación entre lo contable y lo fiscal. Si bien es cierto, hay ingresos que son contables, fiscalmente no afectan la determinación del impuesto porque son no constitutivos de renta. Entonces, dentro del análisis que vamos a hacer ahora, dentro de este ejercicio que planteaba aquí, muy sucinto, vamos a ver cómo es que efectivamente verificamos que los ingresos no constitutivos de renta los tengo que tener en cuenta para efecto de determinar esa utilidad apurada. Siguiendo con la otra variable, me dice a eso réstele BI MPP, valor ingreso método de participación patrimonial del respectivo año gravable en subsidiarias o controladas. Entonces recordemos algo, por favor. Nosotros tenemos en Colombia un concepto que llama, bueno, de hecho, lo estamos manejando en forma más estricta desde que tenemos la aplicación de norma internacional en Colombia. El método de participación patrimonial
es el que me determina a mí que efectivamente una compañía tiene que reflejar en sus estados financieros el resultado de sus inversiones en otras entidades. Y de hecho, hay muchas formas de yo determinar que efectivamente tengo que hacer uso del método de participación patrimonial, porque de hecho el método de participación patrimonial en algunos casos puede ser ingreso y en otros casos puede ser gasto. Entonces la norma me dice, usted tiene que reflejar en sus estados financieros el resultado de las inversiones que usted tiene en otras empresas, sociedades o controladas por usted. De hecho, eh, yo les puedo recomendar una circular, es una circular 11 de la Superintendencia de Valores y de la Superintendencia de Sociedades Conjunta, que he hecho de años atrás, desde el año 2005, en esa circular, porque desde antes de que existiera la norma internacional en Colombia, el tema de método de participación patrimonial ya lo consideraban las normas contables en Colombia y para efectos de sociedades también. Entonces, eh, y dentro de lo que nos corresponde los sujetos obligados, bajo el tema de método de participación patrimonial, y les voy a leer aquí textualmente una partecita de la circular que le acabo de mencionar, por favor, para que ustedes lo tengan en cuenta. Sujetos obligados deberán contabilizar sus inversiones en subordinadas o controladas por el método de participación patrimonial, todos aquellos entes matrices o controlantes y cada una de las subordinadas que posean inversiones en aquellas sociedades que son subordinadas o están controladas por su matriz, incluso aquellas sociedades matrices que ejercen control conjunto o compartido en otras matrices conforme al parágrafo 1 del artículo 27 de la Ley 222 del 95. Para efectos de la presente circular, son sociedades subordinadas las filiales o subordinadas en los términos establecidos en el artículo 260 y 261 del Código de Comercio, modificados por el artículo 26 o 27 y 27, perdón, de la Ley 222 del 95 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Es importante que yo haga este contexto para que ustedes finalmente identifiquen cuándo tienen que aplicar método de participación patrimonial o no. En tal sentido, será considerada subordinada la entidad que esté en otros, entre otros, en cualquiera de los siguientes casos. Cuando más del 50% del capital pertenezca a la matriz, directamente por intermedio con el concurso de subordinadas o de las subordinadas de estas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Entonces, tengamos en cuenta algo. Es el primer concepto que me determina que yo tengo que hacer o aplicar método de participación patrimonial. Cuando tengo más del 50% del capital en otra sociedad, se entiende que yo, para esa sociedad, soy su matriz. Se entiende que para mí es una subordinada. Entonces, tengamos en cuenta que en esos casos debo aplicar método de participación patrimonial. Hay otros casos donde de hecho puedo tener menor porcentaje, menor al 20%, al 50%. Pero finalmente hay situaciones que me llevan a determinar de que independientemente de que yo no tenga el 50%, sí soy controlante de la misma por efecto de decisiones a través de juntas y directivas o demás. Y siguiendo con lo que nos está determinando esta norma o esta circular, en los otros casos que también debo de verificar para determinar si tengo que aplicar o no método de participación patrimonial, está cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o de asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de los miembros de la junta directiva si la hubiera. Entonces, aquí definitivamente, si tengo un dominio dominante sobre los demás accionistas, fruto de que tengo la posibilidad de tomar decisiones frente al tema de decisiones de junta directiva y demás, me determina que yo tengo que hacer método de participación patrimonial. Cuando la matriz directamente por intermedio por el concurso de la subordinada, en razón de un acto de negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerce influencia dominante en las decisiones de los órganos de la administración de la sociedad. Entonces, por favor, esto que estoy mencionando aquí son algunos aspectos generales que me determinan que tengo incidencia en esas compañías y por consiguiente tengo que aplicar método de participación patrimonial. Recuerden que en principio, de hecho, yo siempre declaro mis inversiones al costo y estoy hablando de inversiones. Entonces, cuando yo tengo una inversión en una sociedad de este tipo que estoy mencionando aquí, yo primero que todo determino en primera instancia mi inversión al costo. En primera instancia es cuando hago la inversión al costo.
En lo sucesivo, yo tengo que verificar si esa empresa, independientemente de que distribuya utilidades o no, tenga utilidad o pérdida. Y finalmente sobre el patrimonio neto que me está dando esa empresa, y el patrimonio neto obviamente me determina si aumenta o disminuye su patrimonio de acuerdo a las utilidades o pérdidas de la compañía, me dice con ese patrimonio neto, usted determine cuál es el porcentaje de participación que tiene sobre ese patrimonio neto, y si ese patrimonio aumenta, usted me tiene que llevar la inversión al costo y el aumento de la inversión con un ingreso por método de participación patrimonial en su estado de resultados. Cosa distinta, si ese patrimonio neto disminuye, usted está en la obligación de disminuirme el valor de la inversión y llevármelo como un gasto en el estado de resultados. Entonces, si es ingreso, es un aumento de mi inversión contra ingreso en resultados. Si es una pérdida, es una disminución de la inversión contra gasto en resultados. Esa es la forma de yo aplicar método de participación patrimonial para que efectivamente lo tengan en cuenta cuando tenemos que aplicar ese concepto que hace parte de esta fórmula para determinar la utilidad depurada. Después me dice, a eso réstele RE. ¿RE qué es? Rentas exentas por aplicación de tratados para evitar el doble imposición de la Comunidad Andina de Naciones. Las percibidas por el régimen de compañías de holding colombiana y las rentas exentas de que tratan literales A y B del numeral cuarto y numeral séptimo del artículo 235 rayados del Estatuto Tributario. Cuando yo voy al artículo 235 rayados del Estatuto Tributario, allá en el 235 rayados, expresamente me habla de la renta exenta a partir del año grabado 2019. Ya tengo una serie de condiciones que me determinan rentas exentas que se deben tener en cuenta dentro de esta aplicación de esta fórmula. Pero en forma general, estamos hablando de rentas exentas por aplicación de tratados de doble tributación de la Comunidad Andina de Naciones y a las de compañías de holding colombiana que también se les da la aplicación de renta de rentas y las de artículo 235 rayado. Entonces, esos son los tres conceptos que tenemos que verificar para saber si tenemos que restar allí esa renta de renta de esas condiciones que acabo de mencionar. Y finalmente, me dice, a eso réstele C. C, que es compensación de pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva tomadas en el año grabable y que no afectan la utilidad contable del periodo. Entonces, recordemos algo. En periodos anteriores, mi compañía puede haber tenido pérdidas fiscales. Recuerde que las pérdidas fiscales, yo tengo 5 años para compensarlas. Para compensarlas es para disminuir rentas líquidas de periodos siguientes. O sea, si yo en un año doy pérdida y en el otro doy utilidad fiscal, dice, entonces de esa renta líquida, pues reste el exceso que usted tiene por pérdidas fiscales. Usted tiene hasta 5 años para compensar. Cuando vaya a compensar, esas pérdidas fiscales antes se ajustaban por inflación, ya no se ajustan por inflación. Hoy día es el valor que hay y usted tiene 5 años para ello. Si pasan 5 años y usted no la ha compensado, pues la pierde. O sea, pierde la posibilidad de disminuir esa renta líquida, sus utilidades fiscales con esa eh, pérdida fiscal. O caso contrario, cuando he tenido excesos de renta presuntiva y eso de renta presuntiva obviamente me permite la norma que también yo los pueda compensar a futuro. Entonces, por cualquiera de las dos situaciones, si yo en el año 2024, para el caso que nos está aplicando en este momentico, yo tengo una pérdida fiscal por compensar, lo puedo hacer, o tengo un exceso de renta presuntiva, la puedo compensar. ¿Qué creen? En cualquiera de las dos situaciones puedo disminuir la renta líquida del año 2024, obviamente para disminuir el pago del impuesto o la determinación del impuesto a cargo en este caso. Así las cosas, ese concepto sí lo tengo y lo estoy aplicando en 2024, debo restarlo allí, en ese punto C, en esa compensación, aparte de esta fórmula, porque tiene que ver con la determinación del impuesto a cargo, más no me afecta la utilidad contable del periodo porque es un concepto netamente tributario. Así las cosas, esa es la fórmula que es el compendio de la utilidad depurada. Ahora, finalmente, ese parágrafo sexto, y voy en orden con lo que el parágrafo me menciona, me dice, cuando la tasa de tributación depurada sea inferior al 15%, recuerde que eso fue lo que nos determinó en primera instancia el legislador, 15%, entonces me dice, cuando esa tasa de tributación depurada sea inferior al 15%, se deberá determinar el valor del impuesto adicional para alcanzar la tasa del 15%. Entonces me dice, si tu tasa de tributación depurada o la tasa mínima de tributación es inferior al 15, usted automáticamente tiene que ir a aplicarme otra fórmula. ¿Y cuál otra fórmula? IA. ¿Y qué es IA? Impuesto adicional, o sea, adicione los puntos que le hacen falta para llegar al 15%.
pero obviamente de forma práctica y a impuesto adicional, que es un mayor impuesto, obviamente. Para yo poder llegar al 15% tengo que adicionar un impuesto y eso es un mayor impuesto a cargo. Entonces, tengámoslo en cuenta que si tengo afectación de tasa de tributación depurada, tengo un mayor impuesto a cargo sin discusión, por tengo que adicionarlo. Recuerden que este IA es diferente a otro ítem en el formulario que habla del impuesto a adicionar cuando tengo límite de descuentos tributarios, es otra cosa muy distinta, ¿listo? Que no tiene nada que ver con esa aplicación de ese impuesto adicionado allá o límite de ese descuento tributario en el buen sentido de la palabra. Aquí lo tengo que adicionar. ¿Y cuál es la fórmula? Que me determina cómo calculo el impuesto adicionado. El impuesto adicionado, si es que la tasa de tributación depurada me da por debajo del 15%, ese impuesto adicionado es igual a la utilidad depurada por el 15%, que es la tarifa mínima, menos el impuesto depurado. Sigue diciendo, por favor, dentro de ese parágrafo, un numeral 1. Para los contribuyentes sujetos al artículo 240 y 240-1 del Estatuto Tributario, cuyos estados financieros no sean objeto de consolidación, la diferencia positiva entre la utilidad depurada multiplicada por el 15% y el impuesto depurado será un mayor valor del impuesto sobre la renta, como lo acabo de mencionar ahora, que deberá adicionarse al impuesto sobre la renta con el impuesto adicionado. Segundo, los contribuyentes residentes fiscales en Colombia cuyos estados financieros sean de objeto de consolidación en Colombia. Sigo aquí, me dice aquí. Ahora, lo dispuesto en este parágrafo, ahora sí, aquí en una sección expresa. Lo expreso en este parágrafo es esto, estoy hablando de la tasa de tributación depurada. Hay un literal A dentro de ese mismo numeral segundo. Y me dice, lo dispuesto en este parágrafo no aplica. O sea, la tasa de tributación depurada, ¿cuándo no aplica? Dice, para sociedades que se constituyan en zonas económicas y sociales especiales, cese durante el periodo que su tarifa de impuesto de renta sea cero. Y las sociedades que aplican el incentivo tributario de las zonas más afectadas por el conflicto armado, que son las empresas que están ubicadas en zonas SOMAC. Las sociedades estoy hablando de estos dos, hablando de las zonas económicas sociales especiales y de la SOMAC, que son las empresas constituidas en zonas de conflicto. La norma fiscal para ello, artículos 40 de hecho, dice que esas empresas que se constituyan bajo esas condiciones tiene unos años donde su tarifa de impuesto de renta es cero. Tarifa, no es que no tengan impuesto a cargo. Más bien, su tarifa para impuesto de renta es cero. Entonces, durante esos años donde su tarifa es cero, pues obviamente no tendrán que calcular tasa mínima de tributación, sino que a partir de algún momento, esa tarifa para ellas, que en principio es cero, va a comenzar a ser del 25, del 25% del 35, del 50% del 35, del 75% del 35, y a partir de un año ya es el 35 pleno. Durante 2 años sí tendrán que calcular tasa mínima de tributación asociada a ese porcentaje también. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Adicionalmente me dice, ¿quiénes tampoco? Las sociedades de que trata el parágrafo quinto de este artículo, artículos 40, que son personas jurídicas extranjeras y el numeral séptimo, editoriales del presente artículo. Entonces, personas jurídicas del exterior y empresas editoriales no aplican tasa mínima de tributación, siempre y cuando no estén obligadas a presentar el informe país por país de conformidad con lo establecido en el artículo 60-5 del Estatuto Tributario. Entonces, aquí hay una eh, expresa disposición que me determina que este tipo de entidades de esta forma no van a ser afectadas con la tasa mínima de tributación. Y finalmente, bien, los otros los dos literales. Me dice, ¿quiénes tampoco van a aplicar tasa de tributación depurada? Las sociedades de que trata el parágrafo 1 del presente artículo, o sea, el artículo es 40. Si yo al parágrafo 1 del artículo es 40, me dice, de igual forma no aplica lo indicado en este parágrafo para
aquellos contribuyentes cuyos estados financieros no sean objeto de consolidación y su utilidad apurada sea igual o menor a cero. Entonces, tengamos en cuenta ello, por favor. Si yo veo una empresa que no consolido información, Gustavo, hay un micrófono abierto. Listo, doctor. Entonces dice aquí, aquellos contribuyentes cuyo estado financiero no sean objeto de consolidación y su utilidad apurada sea igual o menor a cero. Entonces, por favor, cuando estemos reemplazando en la fórmula, si esa utilidad apurada es igual o menor a cero, o sea, me da negativa, en ese caso no aplico tasa mínima de tributación. En ese escenario no aplico tasa mínima de tributación. También me dice que para los contribuyentes cuyos estados financieros sean objeto de consolidación, es distinto ya, consolidación, y la sumatoria de la utilidad apurada sea igual o menor a cero, o sea, sin consolidar o consolidando la utilidad apurada sea igual o menor a cero, no aplica tasa mínima de tributación en ninguno de los dos escenarios. También me dice que no aplican quienes se rigen por lo previsto en el artículo 32 del Estatuto Tributario. Y del artículo 32 del Estatuto Tributario están contratos de concesión y asociación público-privadas. Ese tipo de entidades tampoco aplica tasa mínima de tributación. Entonces, hasta aquí, por favor, todo el contexto normativo que nos tiene que llevar al análisis del cálculo de esta tasa mínima de tributación, entendiendo por ello que hay unas variables que tengo que analizar, como lo acabo de mencionar aquí, por separado y verificar en cada escenario si me aplica o no me aplica. Tengamos algo en cuenta, por favor, ¿sí? Esa fórmula o más bien esos eh, componentes de cada una de estas dos fórmulas de la utilidad apurada y el impuesto depurado no aplica para todas las compañías. ¿En qué sentido? Pues no todas las compañías tienen este tipo de operaciones, pero sí tengo la obligación de calcular y ver si definitivamente esa tasa mínima de tributación me afecta o no me afecta el cálculo definitivo del impuesto neto de renta. Así las cosas, independientemente de que esté la fórmula ahí, pues usted dice, no, yo aquí en esto no aplico, pues que le coloca cero. Ah, yo en esto no aplico, no tengo este tipo de operaciones, pues cero. Pero usted tiene que, de igual forma, hacer el cálculo para efecto de determinar que no tiene ninguna afectación. De hecho, en sus papeles de trabajo de la declaración de renta debe quedar ese anexo de la tasa mínima de tributación o tasa de tributación depurada, como le queramos mencionar, para efecto de que tengamos el soporte y que efectivamente no tengo incidencia de esa tasa mínima de tributación en lo que me corresponde en cada caso. Así las cosas, y visto esta parte teórica, ahora sí voy a entrar a lo que me corresponde dentro de los escenarios que vamos a analizar para efecto de esta tasa mínima de tributación.